La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Hay acontecimientos que pertenecen al pasado, pero inciden en el desarrollo del presente. Les habla Rafael Arraiz Luca y a partir de ahora tengo el privilegio de estar con ustedes en esta nueva producción de Venevisión, La Aventura Humana. Hoy, en el inicio de nuestro viaje, comenzaremos haciendo un análisis de la vida y obra del libertador Simón Bolívar. Nace en Caracas en 1783 y fallece en Santa Marta, Colombia, en 1830, de modo que vive 47 años. Ese periodo de su infancia caraqueña es muy duro para él, porque queda huérfano de padre y madre. Su padre va a morir en 1786, Juan Vicente Bolívar y Ponte. En ese momento Simón tiene apenas 3 años y la madre va a fallecer en 1792. Su madre se llamaba Concepción Palacios de Bolívar. De modo que le va a tocar una infancia dura, ya muy niño, es huérfano de padre y madre, queda en un primer momento bajo el cuidado de su abuelo, Feliciano Palacios, el padre de su madre. También Feliciano Palacios pasa a mejor vida y va a quedar en manos de su tío, Carlos Palacios, que era un hombre severo, y él se escapa de la casa de Carlos Palacios, se va a vivir con María Antonia, su hermana. Recordemos que los Bolívar Palacios son 4 hermanos: Juan Vicente, María Antonia, Juana y Simón Antonio, del que estamos hablando. Esa adolescencia de Simón Bolívar, que la vamos a ubicar entre 1795 y 1799, cuando él tiene apenas 12 años, entra interno en la casa de Simón Rodríguez. Este es un momento importante en la vida de este niño, de este adolescente, porque ahí va a tener su primera instrucción con este hombre que tiene una visión del mundo particularmente extraña para la época, ya no viviendo en casa de Simón Rodríguez, sino que va a ingresar en las milicias. Eso era lo usual en un hijo de una familia pudiente, caraqueña. Y vamos a tener en 1798 a Simón Bolívar como subteniente y además tiene 15 años. De modo que esa primera experiencia con la instrucción acerca de las armas en los valles de Aragua, donde los Bolívar tienen una hacienda importante que es el ingenio de San Mateo. De modo que en 1799 va a tener su primer viaje a Europa y ese viaje hace escalas en Veracruz y en La Habana. En México va a tener tiempo de ir a la Ciudad de México y entrar en contacto con esa cultura precolombina extraordinaria. Y en La Habana también va a tener una experiencia interesante hasta que llega a España en junio de 1799. Allá va a vivir con sus tíos Palacios y va a conocer a un hombre importantísimo para su formación. Me refiero al Marqués de Ustaris, que se va a encargar de su educación particularmente. El Marqués de Ustaris tiene una biblioteca excelente, es un caraqueño que tiene un título nobiliario, que se ha ido a vivir a Madrid, que es muy bien recibido por las élites madrileñas y que va a encargarse con mucho cariño de la educación de este muchacho. Y allí, en la casa del Marqués de Ustaris,
en ese mundo palaciego, de salones, de bailes. Bolívar se enamora perdidamente de María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, una sobrina del Marqués del Toro caraqueño, y se va detrás de ella a Bilbao en 1801. La corteja, la sigue, la enamora y finalmente ella accede a la invitación del amor por parte de Bolívar. Al año siguiente, en 1802, tiene una experiencia importante. Va a viajar a Bayona, va a viajar a París por primera vez, lo que significa París entonces para un hombre de aquella época. Van a pasar también por Amiens y la pareja se va a casar en mayo en Madrid. Y los vamos a tener a los Bolívar Rodríguez en La Guaira en julio de 1802. Un año después, en 1803, María Teresa fallece de fiebre amarilla. Esto fue uno de los golpes más duros, más devastadores para Bolívar. Estamos hablando de un muchacho de 20 años que se ha criado huérfano, que ha conocido el amor extraordinariamente en Madrid y que apenas a los 20 años su esposa ha muerto en Venezuela. Y a partir de allí entra en un periodo muy depresivo, el futuro libertador de América, y se va a Europa. En 1804 lo vamos a tener en París. Y allí, al parecer, va a presenciar la coronación de Napoleón Bonaparte. Va a conocer entonces a Humboldt y a Bonpland, quienes ya han pasado por América y por Venezuela. Y allá se va a reencontrar con su profesor caraqueño que está de viaje aventurero por el mundo. Me refiero a Simón Rodríguez. Y van a iniciar Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Fernando del Toro, un pariente de Bolívar caraqueño, un viaje por Europa. Y en 1805 lo vamos a tener en Italia, donde, según la leyenda, pronunció el juramento en el Monte Sacro. Él allí tiene una gran inspiración. La inspiración probablemente que le viene de haber presenciado la coronación napoleónica, de ver cómo se han constituido ya algunas repúblicas en el mundo. Los Estados Unidos es una república desde finales del siglo XIX. Ha ocurrido en Francia la Revolución Francesa en 1789 y Bolívar ya comienza a soñar junto con Simón Rodríguez en las posibilidades de fundar una república americana. Regresa de su viaje a París y va a tener una relación particular con la logia masónica parisina. No podemos afirmar que Bolívar era masón, porque no lo fue en los términos en que lo fue Francisco de Miranda, pero sí podemos afirmar que participó de las reuniones de la logia masónica en París y allí se enteró del funcionamiento de esta red pseudo clandestina que fue muy importante para las independencias de las provincias españolas en América. De regreso de Europa a Venezuela va a pasar por los Estados Unidos. Allí va a estar en Charleston, en Nueva York, en Boston, en Filadelfia, en 1807. De modo que el conocimiento de los Estados Unidos, de esa nación pujante que tiene muy pocos años en términos relativos de independizada, va a ser también una fuente de inspiración para Simón Bolívar. Tenemos a Bolívar en Caracas en 1807, después de 4 años de ausencia, donde ha conocido partes de Europa, los Estados Unidos, y ha regresado a su ciudad natal, a Caracas.
Allí lo vamos a tener entre el 1807 y 1810, entre sus 24 y sus 27 años. El capitán general de Venezuela lo va a ascender a teniente. Y el 19 de abril de 1810, cuando ocurren los hechos en el Cabildo caraqueño, protagonizados por el sacerdote José Cortés de Madariaga y por ese gran venezolano que fue Juan Germán Rocio, Bolívar no está en Caracas, está en San Mateo, en una de las haciendas de su familia, ocupándose de sus negocios. Y vamos a tener que ese gobierno que se forma en el 19 de abril de 1810, la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, un gobierno presidido por José de las Llamosas, del que es canciller Juan Germán Rocio, lo va a ascender a él, a Simón Bolívar, a coronel. Y empiezan los temas, las conversaciones, para que esa Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII explique en Bogotá, en los Estados Unidos y en Londres la situación venezolana. A los Estados Unidos va su hermano, Juan Vicente Bolívar, junto con uno de los hermanos Montilla. Y a Londres van Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez como embajadores de ese gobierno de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Y allá se van a alojar en la casa de Francisco de Miranda. Están en julio de 1810 en Londres. Miranda, que tiene una gran experiencia en todos estos avatares políticos europeos, entiende la coyuntura que se está presentando allí. Ambos deciden regresar a Caracas, tanto Miranda como Bolívar. López Méndez y Andrés Bello se quedan muchos años en Londres. De hecho, Andrés Bello jamás regresó a su Caracas natal y se fue a vivir muchos años después a Chile. De modo que vamos a tener a Bolívar de regreso a Caracas el 5 de diciembre de 1810. Bolívar va a integrar, por su parte, la Sociedad Patriótica, que va a comenzar a funcionar en abril de 1811. Y allí van a estar los jóvenes de la élite caraqueña remando a favor de la constitución de una república, buscando pasar la página de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII y asumir la voluntad de crear un Estado moderno, una república. Del 3 y 4 de julio serán discursos muy importantes de Simón Bolívar. Allí es cuando él descubre sus dotes oratorias particulares y llama la atención de sus contemporáneos. Y también va a tener una participación importante el 26 de marzo de 1812, cuando ocurra el más terrible terremoto que ha tenido lugar en Caracas. Con la ciudad en ruina, Bolívar se dedica a auxiliar, a intentar rescatar a las personas bajo los escombros. Allí pronuncia una frase que se le atribuye a él, una frase mesiánica, si podemos llamarla de alguna manera, pero que refleja ya su voluntad de poder, vamos a decirlo de esa manera. 1812 va a desembarcar Domingo de Monteverde, procedente de La Habana, y va a comenzar la guerra en Venezuela. Los triunviros que forman ese gobierno triunviral, entre ellos Cristóbal Mendoza, Baltasar Padrón y Juan Escalona, que se turnan cada 4 meses la presidencia de la República, ante un desafío bélico, designan a Francisco de Miranda con poderes especiales, lo designan como generalísimo para que enfrente a las fuerzas de Monteverde
que comienza a avanzar por el occidente del país. Miranda forma un ejército y entre los personajes centrales de ese ejército está el coronel Simón Bolívar, quien está encargado de la plaza de Puerto Cabello. Allí ocurre un hecho muy desgraciado, y es que uno de los soldados traiciona a Bolívar, le da información a los realistas y la plaza de Puerto Cabello se pierde en manos de Simón Bolívar. En ese momento esa era la plaza más importante. Miranda tiene la convicción de que se ha perdido la guerra y busca una capitulación, la firma de una rendición con Domingo de Monteverde. Eso va a pasar en San Mateo, estamos en julio de 1812. Los coroneles de Miranda, entre quienes está Bolívar, Peña, de las Casas, etcétera, le atribuyen a Miranda la pérdida de esa guerra. No están de acuerdo con Miranda de haber capitulado y haber entregado las armas. Y cuando Miranda está en La Guaira, porque va a zarpar al día siguiente de La Guaira hacia Curazao, los coroneles descontentos de Miranda lo hacen preso y lo entregan a Monteverde. Entre esos coroneles, como sabemos, está el coronel Simón Bolívar. Esa entrega de Miranda a Monteverde le permite a Bolívar irse a Curazao, donde va a estar en septiembre de 1812, y luego en Cartagena. Y allí va a haber un momento muy importante. Es el momento en el que Bolívar va a escribir su primer texto político de importancia, que es el Manifiesto de Cartagena, el 15 de diciembre. Allí él va a explicar algo que va a convertirse en una constante a lo largo de toda su vida. Él va a decir que la República se ha perdido porque la Constitución que ha redactado Roscio, Isnardi y Ustaris es una Constitución federal y que se requiere de una Constitución central para enfrentar el desafío de la guerra. Allí comienza la vida política del Libertador en el sentido de su primer texto de importancia, el Manifiesto de Cartagena. ¿Cuál fue el primer texto de importancia que escribió el Libertador? A. Manifiesto de Cartagena. B. Carta de Jamaica. C. Discurso ante el Congreso de Angostura. Estos años que van de 1813 a 1815 son dramáticos en la vida del Libertador. Son los años de la llamada campaña admirable. Él comienza a tener éxitos militares en la ribera del río Magdalena, en Ocaña, en Mompox, hasta que finalmente pide autorización a Bogotá para que le permitan, junto con un ejército de neogranadinos, entrar a Venezuela para recuperar el país que está en manos de Monteverde. Y lo vamos a tener ya en Cúcuta en marzo de 1813, luego entra a San Antonio del Táchira y ya en mayo de 1813 está en Mérida. Este es un momento importante en su vida porque allí fue donde le atribuyeron, le concedieron el título de Libertador. La reacción de Monteverde y de los suyos, un ejército integrado por canarios en su mayoría, la reacción fue muy sangrienta y eso explica el decreto de guerra-muerte de Bolívar que va a ocurrir en junio en Trujillo, ese decreto muy famoso que todos conocemos
y que lleva a la guerra a unos niveles extremos de violencia, pero que permiten que Bolívar conquiste a Venezuela y entra triunfante el 6 de agosto a Caracas. Es el primer gran triunfo de Simón Bolívar. En Caracas también le van a atribuir el título de Libertador. Eso está ocurriendo en octubre de 1813. Y ahí aparece en escena un personaje determinante. A finales de 1813 va a aparecer José Tomás Boves, armando un ejército popular, es un ejército de españoles, realistas y de venezolanos. Y comienza Boves a dar batallas y a ganarlas, y comienza Boves a derrotar a los dos libertadores que en ese entonces tiene Venezuela. Simón Bolívar, que es el libertador de Occidente, y Santiago Mariño, que es el libertador de Oriente. Y ambos son derrotados por Boves en 1814. En ese momento ocurre uno de los hechos más terribles de la historia de Venezuela, y es cuando Boves ha entrado a Valencia, ha sacrificado a sus habitantes de la manera más sangrienta y viene sobre Caracas, y Bolívar y todos sus compañeros toman la decisión de abandonar la ciudad con toda su población. Y entonces ocurre la famosa emigración a Oriente. Se calculan entre 10.000 y 20.000 personas que abandonan Caracas. Muchos de ellos mueren por el camino, de sed, de picadas de culebra, de todas las circunstancias. Y Boves los persigue, los va persiguiendo, hasta que finalmente los derrota. Y viene un momento muy amargo para Simón Bolívar, y es cuando sus compañeros lo acusan, lo responsabilizan por la derrota que ha ocurrido. Esto lo hace José Félix Rivas, lo hace Manuel Carlos Piar, y Bolívar y Mariño, a quien también acusan de la derrota, se tienen que ir a toda carrera porque las consecuencias de la ira de sus compañeros pueden ser muy negativas para ellos. Lo vamos a tener entonces en un periodo a Bolívar buscando apoyo en Cartagena no le dan apoyo para regresar a conquistar a Venezuela. En 1815, por otra parte, ya ha llegado a Venezuela un ejército de 12.254 soldados al mando del capitán general Pablo Morillo, y ha reconquistado todo el territorio venezolano, casi todo el territorio venezolano. Recordemos que en 1814 ya ha vuelto a colocarse la corona de España en su cabeza Fernando VII, y ha decidido la reconquista de sus provincias americanas. Por eso llega Morillo con ese ejército. Y Bolívar, por su parte, lo vamos a tener en 1815 en Jamaica, en 1816 también está en Haití, y en 1815, en mayo, en Kingston, va a escribir su segundo texto político, ensayístico y en este caso sociológico de gran importancia, que fue la Carta de Jamaica. Esa es una carta privada en la que él le está respondiendo a un inglés cómo es la situación de América, donde uno ve al Simón Bolívar ensayista, pensador, conocedor a fondo de la realidad hispanoamericana. Es un documento sociológico extraordinario. Luego, en diciembre, va a padecer y a salvarse milagrosamente de un atentado en Haití. Y allá en 1816, sus compañeros, el generalato, vamos a decirlo así, lo eligen como jefe supremo de una expedición que él está coordinando con el apoyo de Alejandro Petión, el presidente de Haití, para regresar a Venezuela y conquistarla. Recordemos que
de los países caribeños, el primero en independizarse es Haití en 1804. Y entonces vamos a tener en 1816 a Bolívar con una escuadra que le ha facilitado en buena medida Petión y que además la integran muchos de sus compañeros de armas. Lo vamos a tener entre el archipiélago de los frailes, enfrente de Margarita, enfrente de Paraguachí, de Playa del Agua, y ahí va a tener lugar una batalla naval que se salda a favor de las fuerzas patrióticas. Y los vamos a tener luego en junio en Carúpano, en julio lo vamos a tener en Ocumare, y vamos a tener otro fracaso en los intentos bolivarianos. Ese fracaso ocurre en septiembre y Bolívar y sus compañeros regresan a Haití en diciembre. Ya regresamos. La opción correcta es opción A, Manifiesto de Cartagena. En 1817 tenemos de vuelta a Bolívar en Venezuela. Recordemos que para esta época todo el centro norte costero del país lo domina Pablo Morillo, los españoles. Sin embargo, se han creado tres focos. En los Llanes del Casanare está Francisco de Paula Santander. En el Cajón del Arauca está José Antonio Páez, cada uno con su ejército. Y en Angostura está Manuel Carlos Piar, también con su ejército y con muy buenas conquistas. Bolívar regresa y no tiene a todo el generalato apoyándolo, y él tiene políticamente que ganarse al generalato para tener un mando centralizado. Dentro de esa estrategia es que podemos entender los hechos del Congreso de Cariaco, coordinado por Santiago Mariño y por José Cortés de Madariaga, que desafían al Libertador. Bolívar advierte entonces que su liderazgo está siendo cuestionado de alguna manera, y entonces toma una decisión dura y difícil en su vida, y es promover el fusilamiento de Manuel Carlos Piar. ¿Por qué? Porque Bolívar ha regresado a Angostura, Piar le ha entregado su ejército. Sin embargo, Piar no ha querido integrarlo y ha ido a formar un ejército paralelo, lo que Bolívar considera que fractura la unidad de mando. Se le sigue un juicio sumario a Manuel Carlos Piar y se le fusila. El fusilamiento de Piar le permitió llegar a tener el control, la centralización del poder. Y después vamos a tener un momento importantísimo, es el primer encuentro en 1818 entre Simón Bolívar y José Antonio Páez en Cañafístola. Allí se dan un abrazo, se conocen estos dos grandes personajes y juntan sus esfuerzos para avanzar en la guerra, en la conquista del territorio. En 1818 también tenemos el atentado del Rincón de los Toros, y también tenemos que comienza a llegar la Legión Británica a Margarita y a Angostura. Esta Legión Británica la ha contratado Luis López Méndez en Londres. Se trata de alrededor de 5.000 soldados británicos que van a venir a respaldar la aventura de la Guerra de la Independencia coordinada por Simón Bolívar. Y entonces vamos a estos años decisivos, que son de 1819 a 1821. ¿Por qué decisivos? Porque en febrero de 1819
Bolívar reúne un congreso en Angostura, se redacta la Constitución de la República de Venezuela y Bolívar centraliza el mando. Y entonces escucha los consejos de Santander y decide iniciar la campaña neogranadina. Esa campaña va a formarse de la siguiente manera: Bolívar, Anzoátegui, Santander y Sublet van a avanzar hacia la batalla de Pantano de Vargas, luego la batalla de Boyacá en agosto de 1819, y en agosto los vamos a ver entrando triunfantes en Bogotá. Ese es un momento extraordinario en la vida de él, porque el virrey de apellido Sámano ha huido de Bogotá por el Magdalena y hacia Cartagena y ha dejado los tesoros del virreinato. A partir de entonces, de esa gran victoria bolivariana, pues Bolívar va a tener recursos, regresa muy pronto a Angostura, que es la capital de esa república que se ha formado, porque el centro norte costero sigue estando dominado por Morillo. Y estando en Angostura, el 17 de diciembre, el Congreso reunido, se crea la República de Colombia. Debo aclarar que la denominación Gran Colombia jamás existió. Se llamó la República de Colombia. Lo que pasa es que los historiadores colombianos y venezolanos, para distinguir este periodo de 1819 a 1830, comenzaron a llamarla la Gran Colombia para distinguirla de otros periodos históricos. En todo caso, allí comienza el proyecto integracionista de Bolívar. Tiene el control de Nueva Granada, se va a llamar eso el departamento de Cundinamarca. Venezuela va a ser un departamento y en el futuro Quito será el tercer departamento de la República de Colombia. Hacia noviembre de 1820, Pablo Morillo ya tiene meses enviando unas cartas a la corona española pidiendo refuerzos. Y aquí viene un momento extraordinario de nuestra historia. En enero de 1820, el rey de España, Fernando VII, ha decidido respaldar a Morillo y le encarga a Rafael de Riego, el gran general español, que reúna un ejército en Cádiz, y ha reunido a 20.000 hombres que van a zarpar hacia Venezuela, a respaldar a Morillo y a recuperar el territorio de las provincias españolas en América. ¿Qué ocurre? Que Rafael de Riego se rebela frente a Fernando VII, lo obliga al rey a regresar a la Constitución Liberal de 1812 y ese ejército jamás zarpó hacia Venezuela. Entonces Morillo comprende que tiene la batalla perdida y busca firmar un armisticio con Bolívar. Eso es lo que va a ocurrir en Trujillo en noviembre de 1820, en el pueblo de Santana, donde firman la paz Pablo Morillo en nombre del rey de España y Simón Bolívar en nombre de la República de Colombia, que ya ha sido creada. Finalmente va a ocurrir en la batalla de Carabobo en junio de 1821, que fue la última batalla en la que estuvo presente Simón Bolívar. No fue la última batalla de Venezuela. Las dos últimas batallas de Venezuela fueron el sitio de Puerto Cabello en 1823 y la batalla naval del lago de Maracaibo también en 1823. Pero Carabobo es muy importante porque Bolívar es el que comanda esa victoria. Y a partir de allí, de la consolidación del poder republicano en Venezuela, Bolívar sale de la escena venezolana. Entre 1822 y 1826 lo vamos a tener en las batallas, en las guerras de independencia para liberar a Ecuador y a Perú. Y lo vamos a tener en un momento muy, muy importante de su vida,
cuando en 1826 una asamblea reunida en Chuquisaca decide que el Alto Perú se constituya en una república independiente y que lleve su apellido. Y un diputado argumenta si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia, y por eso es que se llama a partir de 1826, esa nueva república lleva su apellido. Pero antes de llegar allí tenemos unos hechos importantes, por supuesto. En 1822 ocurre la batalla de Pichincha, que libera al Ecuador de las fuerzas españolas. Esa batalla no la conduce Bolívar, la conduce el futuro mariscal Sucre, Antonio José de Sucre, ese gran cumanés. Vamos a tener a Bolívar entrando a Quito en junio de 1822 y en ese momento conociendo a quien va a ser el segundo amor de su vida, que es Manuela Sáenz, una quiteña de quien Bolívar se enamora perdidamente, como le ha ocurrido con su primera esposa fallecida hace ya muchos años. En julio de 1822 ocurrirá en Guayaquil la famosísima entrevista entre Bolívar y San Martín. San Martín, como sabemos, es el libertador de Argentina, de Chile y de parte de Perú. ¿Qué conversaron Bolívar y San Martín? Sigue siendo un misterio. Pero lo cierto es que San Martín sale de la escena, regresa a Buenos Aires y se va a Europa. Y queda Bolívar solo en el escenario de la libertad del sur de América. Bolívar continúa con su gesta independentista, lo vamos a tener en 1823 con una primera manifestación de la tuberculosis de la que va a morir 7 años después. En 1824 está en Trujillo, en el Perú, y en agosto ocurre la batalla de Ayacucho, que la libra, la gana el mariscal Sucre. Bolívar no está presente allí. Finalmente, en diciembre lo vamos a encontrar en Lima, luego sigue hacia Puno, hacia La Paz, hacia Potosí. En 1825 ya ocurre lo que antes anuncié, y es que la Asamblea de Chuquisaca decide que el Alto Perú se convierta en la República de Bolivia, y en ese 1826 Bolívar redacta de su puño y letra la Constitución de Bolivia, y con ella en la mano va a regresar a Bogotá en diciembre y va entonces a tener problemas particulares con Francisco de Paula Santander, porque Bolívar establece en esa Constitución de Bolivia la presidencia vitalicia y hereditaria, y comienzan sus problemas en Bogotá con Santander y con muchos otros seguidores de Bolívar que no entienden esa figura presidencial, que les parece que haber batallado durante 15 años para la creación de una república y terminar con una presidencia vitalicia hereditaria no tiene fundamento. Y en 1827, frente a la situación venezolana en la que José Antonio Páez, líder de Venezuela sin la menor duda, no está atendiendo las órdenes del vicepresidente de la República, Francisco de Paula Santander, por esa causa Bolívar viene por última vez a Venezuela y va a estar en Venezuela entre enero y julio de 1827. Él viene a Venezuela a tratar de que Páez entre dentro de la Constitución de Colombia y acepte las directrices de Bogotá, pero cuando entra junto con Páez en la frontera a Venezuela se da cuenta del liderazgo de Páez y no puede hacer lo que estaba pretendiendo hacer, y termina levantando el brazo de José Antonio Páez
y señalándolo como el líder indiscutible del departamento de Venezuela. Allí toma una decisión importante, distingue muy particularmente al doctor José María Vargas, lo nombra albacea testamentario, acepta la modificación de los estatutos de la Universidad de Caracas y se designa por primera vez a un civil rector de la universidad. Nace la Universidad Republicana con el rector Vargas al frente. Y vienen los años más amargos probablemente de su vida, que son los años de 1828 y 1829, cuando ya Simón Bolívar, de regreso en Bogotá, va a tener muchos problemas y decide convocar una convención en Ocaña en 1828 para que allí se diriman las circunstancias que se han ido creando entre él y los seguidores de Santander. Cuando se avanza en la convención de Ocaña y Bolívar comprende que va a perder la convención redactándose una constitución que no lo favorece, aborta el proceso y decide que la convención de Ocaña no continúe en su desarrollo. Y es entonces cuando Bolívar, en agosto de 1828, asume la dictadura, en los términos romanos que eso significaba. El 25 de septiembre va a ocurrir el atentado en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, del que lo salvó Manuela Sáenz, que logra sacarlo por una ventana. Bolívar se esconde debajo de un puente muy cerca del Palacio de San Carlos en Bogotá, salva la vida, pero entiende perfectamente que sus enemigos no están jugando. Y llegamos así a 1829, cuando un grupo importante de bogotanos le proponen a Bolívar que se erija en rey, en monarca, para conjurar la crisis. Bolívar contempla esa posibilidad, pero finalmente decide que de ninguna manera va a aceptarla. Y entonces comienza a pensar en el retiro, Estamos ya en 1830. Recordemos que en marzo de 1830, en la Casa de la Estrella, en Valencia, se reúne un congreso que decide la separación de Venezuela de Colombia y se recupera la unidad político-administrativa de Venezuela cuando se recrea la República de Venezuela a principios de 1830. Bolívar ya ha comprendido después de este hecho que su proyecto colombiano de integración está herido de muerte y en mayo decide viajar a Cartagena, entrega el poder. En julio recibe una de las peores noticias de su vida y es el asesinato de Sucre en el bosque de Berruecos, en el sur de Colombia. ¿Por qué matan a Sucre? Porque los enemigos de Bolívar consideran que Sucre es el sucesor natural de Bolívar y prefieren matarlo. Finalmente, la tuberculosis ya ha minado la salud del Libertador, hay muchas referencias en sus cartas, está muy flaco, padece episodios de escalofrío, de fiebre, tiene una situación ya muy complicada y un amigo de él le presta la casa de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, donde él va a pasar sus últimos días. Allí va a estar acompañado de sus edecanes, de sus parientes más cercanos y del generalato que le fue fiel hasta el último momento, hasta que finalmente va a morir el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta. Sus restos estuvieron allí hasta 1842, cuando el general Páez, presidente de la República de Venezuela, decide que sean traídos los restos de Simón Bolívar de Santa Marta a Caracas.
Llegan a La Guaira y ahí pronuncia un discurso extraordinario el doctor José María Vargas. Suben los restos hacia la Catedral de Caracas y José Antonio Páez pronuncia un discurso donde le reconoce todos los méritos a este venezolano excepcional que fue Simón Bolívar Palacios. Fallecido Bolívar en 1830, pasaron 40 años hasta 1870, cuando llega al poder Antonio Guzmán Blanco, que es el que establece el culto bolivariano. Él es el que trae una réplica de la estatua de Bolívar en Lima a la Plaza Mayor de Caracas, denominada ahora Plaza Bolívar. Él es el que crea una moneda nacional que es el Bolívar. Él es el que exhorta a las ciudades y los pueblos de toda Venezuela a que tengan una estatua de Simón Bolívar en la plaza central. De modo que el culto bolivariano es obra de la voluntad de Antonio Guzmán Blanco. Y desde entonces y hasta nuestros días, Bolívar se ha hecho la figura central, la figura que le ha dado unidad a la nación venezolana en muchos sentidos, para bien y para mal, porque Bolívar fue un hombre de grandes aciertos y de grandes sombras, como todos los grandes hombres de la humanidad. Esta ha sido entonces la vida y la obra en lo esencial de ese gran venezolano que fue Simón Bolívar Palacios. Los invito en una próxima oportunidad a la aventura humana.